sociedad uruguaya ha mirado históricamente, yo diría que desde hace mucho tiempo, no lo puedo dimensionar exactamente, no le puedo poner un principio, pero desde hace mucho tiempo, con especial sensibilidad a los funcionarios públicos, que son buena parte, además de la población del país. Que si trabajan, que si no trabajan, que si se capacitan, que si no se capacitan, que si atienden bien o no, que si cumplen bien o no sus funciones. El doctor Alberto Schiavarelli es el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, lo ha sido en todo este periodo de gobierno y lo recibimos con mucho gusto. Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Qué gusto estar con ustedes. Igualmente, hacía tiempo que no conversábamos. Cierto, verdaderamente. Tenemos un cierto efecto eco que no sé si, a ver, se puede ver a la posición del celular. Yo tengo un celular con un extensión de sonido, ¿no? Ahí está, ahora está mejor. Porque bien, ¿no? Sí, ahí está. ¿Sí, estamos bien? Estamos bien. Al principio era como que había una duplicidad. Sí, por opuesto, pero capaz que es eso, ¿no? Y probamos, por las dudas, a ver, retirar el audífono a ver qué pasa. A ver. Pero había mejorado. A ver. ¿Mejoró ahí? Ahí está, yo creo que notoriamente, ¿no? Perfecto. Muy bien. Alberto, un gran titular de lo que ha sido la labor en la oficina y lo que considerás que es lo más representativo de esa labor, tanto en aciertos como en errores o cosas que quedaron pendientes. Bueno, primero, desde una visión absolutamente personal, sin duda una de las actividades, de las tantas que he tenido en el gobierno, de los gobiernos, más satisfacción me ha dado sin ninguna duda. Por las propias condiciones de trabajo, por la confianza del presidente, por proveer los recursos tecnológicos que permiten que hoy el servicio civil esté considerado, organismos especializados como el CLAS y bueno, y algunos otros, como el servicio civil, como un proceso concreto del mejor nivel de América. Por lo tanto, es un gran gusto y por supuesto un personal que ha respondido maravillosamente, como después, si tenemos tiempo, podré indicar algunos puntos. Y desde el punto de vista de la gestión propiamente dicho, bueno, ha sido un periodo muy especial, porque hemos logrado la transversalidad, esa palabra que está de moda, pero que quiere decir que para el servicio civil, más allá de las diferencias de poderes del Estado, las autonomías municipales, las autonomías de los entes autónomos, hay algunos elementos que tenemos un corte horizontal a través de toda la estructura del Estado que nos permite, como nunca antes, tener los números exactos de las personas físicas que trabajan en cualquier parte del país, tener sistemas de seguimientos personales para... superamos toda la administración central, que son menos de 20.000 funcionarios y ya estamos en 60 y pico de miles de personas que quedan registradas en cada movimiento de ingreso salida a través del sistema de gestión humana. Hemos logrado el nivel terciario de la formación por ley, después de mucho trabajo, lo que significa que ya estamos sacando la primera generación de técnicos del nivel terciario en función pública en distintas especialidades, lo que nos tiene enormemente orgullosos porque es la primera vez en el país que se da. Creamos el laboratorio de la función pública que hace que por supuesto, y eso significa que a lo que ha sido un ámbito donde se acumulaba información, se estructuraba, hoy tenemos un laboratorio de innovación y gestión pública con sociólogos, con especialistas de primer nivel, que son un instrumento de gobierno maravilloso que hemos puesto incluso al servicio de la transición y del nuevo gobierno, porque no solo se trata de la información y de un somero análisis, sino de un análisis profundo de lo que son las necesidades del Estado, de la gestión. Por otra parte, la escuela, que ha llegado al nivel terciario, como dije, pero que en este ejercicio hemos tenido un volumen de personas que han pasado por la escuela que está de los 47.000, de prácticamente 50.000 con los actuales, pero paremos en 47.000 personas, lo que significa en los 277.000 funcionarios públicos, incluido las intendencias, las Fuerzas Armadas, la policía,
entes autónomos, poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo, todos los funcionarios que representan al Estado, poder tener ese número formado en algunos cursos terciarios en la función pública es un patrimonio que pocos países tienen porcentualmente. Y por otra parte, lo que ha sido el asesoramiento jurídico, que está transversalizado también porque hay consultas hasta del propio Poder Judicial o del Poder Legislativo, Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, las intendencias. Es decir, hemos ganado un prestigio importante de seriedad y una oficina que se ha tenido siempre, no es una cosa nueva, lo que se ha expandido de forma exponencial, lo mismo que los convenios que hemos celebrado con organismos autónomos que no van a estar conexos con el Poder Ejecutivo y salir de la Administración Central. Bueno, tendríamos que tener convenios que se han perdido celebrar. Por otra parte, hay una verdadera reforma del Estado silenciosa. Estamos hablando de 36 estructuras de distintas áreas del Estado, incluso algunas que son intendencias, o verdaderos organismos de extrema autonomía, como puede ser la propia Corte Electoral, el Banco Central, en fin, UTE, donde el Servicio Civil en algunos casos ha creado de cero, como pasó como la Fiscalía General de la Nación o la Universidad Lautec, la Universidad Tecnológica, que apenas todos están orgullosos. En fin, hemos dado forma a organismos inexistentes y hemos reestructurado organismos existentes a su propio pedido, incluso desbordando la administración central, es decir, los ministerios y la presidencia de la República, para ser requeridos esos servicios en todo el país por ministerios, por intendencias, por entes autónomos, servicios descentralizados e incluso otros poderes del Estado. La participación, yo a veces digo, el Servicio Civil tiene una característica. Hoy, cuando Uruguay concursa, tenemos el monopolio de la publicación de todos los ingresos y la participación en los tribunales de selección, junto con representación gremial y los organismos que hacen los llamados. Hay que acordarse que nosotros tenemos el estricto contralor del tema de los ingresos por discapacidad, la cuota del 4%, y objeto de tendencia del 8%, y ahora el 1% de plan. Por primera vez en la historia del país hemos podido cumplir con ese 4 y 8% de convocatoria, pero no hemos tenido la fortuna que esperábamos de que el resultado de esos concursos permitiera a los que se postulan salvar las existencias como para poder cubrir la cuota. Es decir, que el Estado cubrió por primera vez, después de grandes existencias, algunas un poco hasta demasiado exigentes quizás, pero queríamos llegar a eso. Y entonces, como vemos que ahora el problema está en la dificultad de quienes se postulan, dejamos estructurado un proceso de equiparación, de nivelación, de servicio de apoyo a través de la ENAP, de la Escuela de Función Pública de Servicio Civil, para esas personas que se postulan a cargos con ese hándicap que dio lugar a la ley que los protege. Por otra parte, yo decía que tenemos dos ingresos, por la parte de Servicio Civil, por la de concurso, pero participamos en la carrera, participamos en la formación, participamos en toda la estructura de la política de función pública, y luego nos toca presidir como director de Servicio Civil la comisión de Servicio Civil, que es la que interviene en última instancia antes de la restitución del funcionario público. Es decir, que tenemos desde el nacimiento hasta el final del vínculo con el Estado, lo que significa una enorme responsabilidad creciente, y a la que el presidente de la República, vía legal, le agregó que nos corresponde presidir un órgano que también integra economía y el presupuesto, y que ha fungido en estos últimos años en el que ningún ministro, ningún ministerio en la Administración Central, incluso el presidente, puede pedir la creación de nuevos cargos y hacer nuevos llamados, y no existe un estudio previo en el que informemos que es oportuno
y conveniente, que hay mérito suficiente como para hacer ese llamado, van equipos técnicos del servicio civil, y bueno, muchas veces se van proveyendo a través de las instituciones o a través de la reorganización de esa estructura. En fin, estoy dejando mucho por el camino para no aburrirlos, pero hoy por primera vez sabemos incluso la cantidad de personas físicas que trabajan por cédula de identidad, porque el registro antes era solo de vínculos, y de pronto un funcionario trabajaba en un ministerio y además daba clases en facultad, y entonces sabíamos que habían 2 vínculos, uno a cada lado, pero no sabíamos cuántas personas. Bueno, hace poco tiempo, 2 años, recién, tenemos esto que está totalmente automatizado, porque antes un expediente que no se puede designar a nadie que por una interferencia, que salido de le informa sobre el registro de vínculos, como antes venía en un expediente papel de actividad para sacar, por ejemplo. Bueno, ahora logramos automatizarlo totalmente y está disponible a las 24 horas del día, todos los días del año, incluso feriados, por sistema de un programa que realmente es confiable. En fin, no quiero aburrir, pero a eso hay que sumar muchas cosas más, pero entre otras. Tenemos el enorme honor de haber sido electos presidentes del ejercicio del CLAS, que es el Centro Latinoamericano de Comunicación para el Desarrollo, el órgano superior de la función pública de América y Iberoamérica, y por otra parte hemos tenido el honor de en la cumbre mundial de Emiratos Árabes de Dubái, donde va el secretario general de Naciones Unidas, de autoridades máximas del Fondo Monetario, de la ONU, etcétera. Bueno, ahí en la mesa intercontinental que están estos órganos de conducción político funcional de provincia de los 5 continentes, haber tenido el honor de que me cayera a nosotros la primera presidencia, lo que es un gran honor para Uruguay y por supuesto para mí de bastante alegría, y luego la participación en Ginebra, en materia de derechos humanos en los ámbitos de lo público, y en la propia OCDE, el organismo tan poderoso que un día cuando tengan tiempo me gustaría mucho poder conversar, y que tiene el privilegio de ponernos en lugar a participar donde realmente está la cocina de lo que pasa en la economía del mundo. Vamos a empezar en un pareo muy rápido, estoy dejando algunas áreas, y por supuesto el agradecimiento a los funcionarios que han sido de una enorme dedicación, y además agregar que estamos haciendo trabajos compartidos por vía de convenio con la propia COFE, es decir, con la Organización Sindical de los Servicios Públicos. En este momento, por ejemplo, hay cursos especializados que estamos dándolo para personal de del propio sindicato, lo que también muestra una apertura que en tantos terrenos ha ayudado a una mejor convivencia social, sin duda. Alberto, ¿cómo evaluás el impacto en calidad del servicio público de toda esta acumulación de trabajo? Situándote como ciudadano, como usuario de los servicios públicos, y haciéndote cargo, digamos, de la visión histórica que yo reseñaba al comienzo, de críticas permanentes, constantes, estructurales a los funcionarios públicos en esos planos, que bueno, siempre puede haber en cualquier organización humana, pese a cambios positivos que se han producido en más de un periodo de gobierno, considerando el retorno de la democracia, o del retorno de la democracia para acá. Ha habido esfuerzos en distintos periodos, considerando cambios, pero que la gente siempre puede encontrar disconformidades, o que toda organización humana tiene fallas. Mirando desde ese lugar, ¿cómo percibís el impacto en la calidad del servicio público que se presta hoy, que se brinda hoy a la ciudadanía? Excelente pregunta. En lo personal me es muy difícil porque habitualmente nos van a conocer, entonces seguramente nos van a tratar bien. Pero hablando en serio, lo que nosotros tenemos indicadores para la medición, ¿verdad? Es decir, ahora con el sistema informático podemos tener nociones más claras que nunca tuvimos antes por falta de instrumentos. Y quiero hacer un paréntesis acá. No es un tema solo de después de la democracia. El Partido Civil cumplió 50 años, fue creado en el ámbito de la Constitución del 77, y por la primera ley han pasado directores de altísima calidad,
profesional en estos 50 años, ¿verdad? Es decir, hubo una interrupción en el periodo de la dictadura, como sucede en todos los regímenes de facto. Lo primero que hacen es reducir los órganos que tienen que ver con la función pública. Eso ha pasado siempre y seguirá pasando. Pero es un trabajo aluntonal, acumulativo. Lo bueno de estas cosas, cuando uno tiene función en el gobierno, siempre me he regido por esto y tengo la ilusión de que así siga, y ha sido toda mi vida igual, es que uno va construyendo sobre el cimiento que quedó hecho, no derrumba para empezar a hacer de vuelta. Luego están las visiones políticas del Estado, más participativo, menos participativo, más benefactor, menos benefactor, distintas naturalezas de la forma que un pueblo elige la característica del gobierno que tiene. Pero, y en este sentido, entonces, ya no es solo un tema de impresiones, es un tema de medición de resultados. Es una de las cosas que, para que tengan una idea, el informe que hacemos al Parlamento año a año, para el ejercicio 98 que rendimos cuenta, fueron 1.150 hojas de informe, ¿no? Es decir, el informe para la transición es un informe formidable que está haciendo todo el Estado, con un dato que ellos comunicaban, hablaban sobre una radio exterior, estaban reconocidos. Yo que he estado tanto, en realidad hace muchísimo tiempo, haciendo funciones dirigiendo entes o en presidencia, antes en la secretaría o como investigador 10 años, defensor de todo esto actual. Yo nunca había visto las transiciones que participé y que fueron muy buenas, otras más menos buenas, pero todas a la uruguaya. Lo importante es que en esta transición, por ejemplo, el último capítulo de la documentación que estamos transfiriendo incluye las medidas que pensamos cada jerarca que debieran tenerse en cuenta en el primer semestre a partir del 1 de marzo. Son símbolos de un país que no obligan para nada y que vienen, pero uno de buena fe, porque además lo deja por escrito, poner una cosa conveniente sería la muerte civil, me parece que son símbolos importantes. En este caso de la transición se produce con una de las personas que conozco hace muchos años, ¿sabes? Facilita muchísimo. Pero volviendo a la pregunta, es muy difícil tener una medición de efectos por la sencilla razón de que los organismos son absolutamente asimétricos. No es lo mismo. Yo puedo hablar de el incremento de eficacia en la administración central, presidencia y ministerios, donde tenemos una reducción de más de 3.000 y pico, casi 4.000 funcionarios menos, pero por las reestructuras hemos podido mantener el nivel de calidad de funcionamiento, y eso tenemos fáciles indicadores de poder medirlo, y es sencillo poder hacerlo. A nivel de los entes industriales y comerciales, hay algunos resultados que son medidos por el resultado económico y otros por el nivel y volumen de producción, y ahí también superamos los 3.000 y pico de funcionarios menos, al igual que el Poder Ejecutivo, en los entes industriales y comerciales. Tenemos un incremento de funcionarios en los entes de la enseñanza y de la salud, fundamentalmente, y lo que fue en su momento el incremento en el Ministerio del Interior, que de todos modos, bueno, el siguiente función con el soldado que ha entrado para el tema de defensa de la zona frontera, pero me refiero que a pesar de estos incrementos en el Poder Ejecutivo, estamos en 3.000 largos funcionarios menos. Y el único crecimiento que ha sido importante ha sido justamente en salud y en educación, que era, y bueno, en seguridad, pero que quedó incluido allí, que es la gran demanda de futuro, donde el país tiene una necesidad constante de incremento de personas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una pregunta que es difícil de responder, porque las intendencias son todas diferentes, unas son más eficientes que otras, depende del contador que le toque dentro de cada una. Lo mismo pasa en los poderes del Estado, lo mismo pasa en los entes autónomos, en los entes centralizados. Es muy difícil medir un estándar. Lo que sí uno puede medir, y lo que estamos haciendo, es el seguimiento del destino de esos funcionarios que se forman. Y ahí es donde sí hemos tratado
una mayor participación de estos funcionarios en los ámbitos y crecimiento funcional a través de los concursos por la mayor capacitación. Y un dato que no es menor, nosotros hemos convocado 1/3 de los cargos que se venían convocando anteriormente en nuestro periodo. O sea que son un 30% de lo de antes. Y sin embargo, se triplicó la cantidad de postulantes. Hemos superado el 1.000.000 de postulantes para los concursos y sorteos a la función pública, buscando puestos presupuestados naturalmente. Y bueno, eso significa que la opinión de la opinión pública, valga la redundancia, es variable según sea para ingresar o según como usuario. De lo que se trata es de incrementar la calidad y la eficiencia con un dato importante. De cada 100 personas que trabajan en el país, de los jóvenes, estamos en la función pública en un 16 y poco por ciento. La media de la UGRE, que es de los países más desarrollados del mundo, está cerca del 18, tirando al 19, y en algunos países nórdicos que está por el 40 disparado. Pero lo que quiere decir es que cuando uno muestra estos indicadores, como tengo la oportunidad de hacerlo en el mundo, realmente estamos plantados en números razonables. Esto se puede reducir, como fue objeto de discusión en la campaña. Bueno, claro que sí, dependiendo de los servicios que se quieran prestar o dejar de prestar. La pregunta es, manteniendo la calidad de los servicios, los mismos servicios, ¿es posible reducir? Bueno, yo diría que ahí es complicado, porque además estamos teniendo solo la administración central, que como dije son menos de 20.000, 18.000 funcionarios, ministerios y presidencia, más de 4.000 jubilaciones esperadas para este periodo, para este año. Es decir que este es un trabajo muy difícil, porque tampoco se puede debilitar la prestación de los servicios a cargo, porque lo peor, como dice Enrique Iglesias, es un Estado que no pueda regular, que no tenga la capacidad de gestionar la gobernabilidad, que es la palabra clave del tiempo que estamos viviendo. Y ahora tenemos que viajar a un país que está en conflictos serios, indicado justamente, este es un tema que manejamos mucho, sobre la gobernabilidad del Estado democrático, donde las cosas han cambiado tanto y donde tenemos que tener tantos viejos. Finalmente, Alberto, has militado en el Partido Colorado la mayor parte de tu vida, fuiste legislador, fuiste prosecretario de la Presidencia de la República en la segunda administración del doctor Sanguinetti. En junio de 2014 renunciaste a tus cargos, te desafiliaste del Partido Colorado y en agosto anunciaste tu adhesión a la candidatura presidencial del doctor Vázquez, no específicamente tu adhesión al Frente Amplio. ¿Cómo te has sentido cumpliendo esta función en este plano, verdad? El plano de relacionamiento político. Algo mencionaste al comienzo, pero me gustaría que lo desarrollaras en un partido que no ha sido el tuyo y al que tampoco te has integrado formalmente. Yo tengo por principios que cuando cierro una etapa de cualquier cosa de mi vida, la cerré. La verdad, lo miro a la mirada hacia atrás. Tengo muy gratos recuerdos del periodo anterior, y también un cambio de situación que determinó que uno sentía lo personal, sin enemistades con nadie me negó nada que yo haya pedido, por el contrario, no me fui discutiendo de nada con nadie, simplemente que un año antes yo ya había planteado a quien tenía que plantear que yo iba a dejar de hacer actividad política en el Partido Colorado. Incluso nadie tiene por qué acordarse, pero teniendo espacios asegurados en la lista para las elecciones municipales, yo no participé. Mi grupo Vanguardia Notista, de la vieja lista 14, no participamos en esa contienda, habiendo tenido la posibilidad de tener por la posición que teníamos dentro del partido. Pero bueno, los partidos son instrumentos para lo que es la filosofía de cada uno. Nosotros nos fuimos, ya digo, tranquilamente, y luego vino una convocatoria cuando llegó a oídos del presidente Vázquez
que nosotros nos habíamos separado de lo que era el tema del Partido Colorado definitivamente. Y bueno, tuve el honor de que me llamara, no fue en esos tiempos tan cortos que decía que ese proceso fue mucho más largo. Te digo, un año antes yo planteé, él me pidió que me quedara hasta después de la elección interna y era gente amiga. Yo no, lo último que podía tener era causar el partido perjuicio. Esto no, para mí era un ciclo que se cerraba. Yo no había política, yo entré ya profesionalmente en los 80 y por lo tanto es el ejercicio de una vocación, no un lugar que se encontrar, un lugar donde trabajar. Es probable, cuando uno hace los cálculos del IRPF, que esté pagando por trabajar cuando compara, pero el honor de poder estar al servicio público mucho más que un discurso, la alegría de poder estar representando al país, o el hecho de poder cumplir el sueño de las cosas que siempre quiso, como por ejemplo el tema de las licencias especiales para los delitos nacidos muy prematuros, en fin, a lo que voy, la pregunta es muy concreta, trataré de serlo. Primero, yo me fui de un partido en el que tuve muchos años y en algunas etapas con gran satisfacción, y también con muchos riesgos, amenazas internas. Realmente yo a mi familia les puse muchísimo en su momento. Recuerdan que yo presidí la Naciones Unidas para el delito organizado, y también lo vea la única persona que ha vivido eso simultáneamente en la misma época. Eso no se volvió a repetir después, al tiempo que hicimos aquí la ley de lavado de activos, la convención de armas explosivos de la ONU, en fin, todas las cosas que hicimos. O sea que es una etapa de la que no reniego, por el contrario, pero que un partido que terminó con una filosofía que estaba en otra posición, que me parece muy bien, porque para eso la gente vota. Luego, esta llamada del presidente Vázquez para invitarnos a su proyecto, y sin haber hablado nunca de una función, la descripción de su perfil socialdemócrata para este periodo fue realmente formidable, y lo he disfrutado cada día que he ido a trabajar, y con eso que dije al principio de la libertad, y sobre todo el hecho del relacionamiento con, yo te decía hace un rato que de pronto un ministro te pide 10 funcionarios y te digo no, 4. Uno podría pensar que eso de las reacciones, malentendidos, ha sido todo muy fluido dentro de las dificultades que siempre tiene gobernar. Y por supuesto que es una etapa que he disfrutado muchísimo, y ahora estoy ayudando mucho en la transición, no tanto en el nivel superior, o no sé si superior o no, pero el que se estableció formalmente, que prosecretario, después lo PT, con prosecretario y futuro secretario de la presidencia, sino además en lo que cada futuro jerarca va pidiendo de información complementaria, entre los cuales serían los de siempre, el propio presidente electo, la Galeana, en fin, hay gente que son amigos de años o personas con las que tenemos años. Muy bien. Por lo tanto, hay cosas que están por encima de lo político, y es el país. El país ya se escribió, este es el gobierno que eligió, no importa que sea por un voto o por 1 millón, y ahora hay que hacer todo lo posible para dar apoyo a esta gestión alternativa. Muy bien. Alberto Scavarelli, director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, muchas gracias como siempre y muy buen año. Exactamente, felicidades para todos, todo sea en paz, que todo funcione como debe funcionar, y bueno, estamos por supuesto a las órdenes cuando tú dispongas. Así que un saludo grande para ti y para la audiencia, naturalmente. Que pasen muy bien, Alberto.